¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola Esther, Mónica, Carmen, bienvenidas, gracias por estar. Un viernes a las 2:30 de la tarde. Fue el horario que encontré, chicas, fue el horario que encontré. Había que aprovecharlo. Encima, acá un día espantoso. Cayeron piedra a la mañana, llueve, hay humedad, un desastre. Pero bueno, a ponerle onda. La clase pasada habíamos hablado de niñez y adolescencia. ¿Sí? Ahora vamos a hablar un poquito del diagnóstico en la infancia. ¿Sí? Porque en la infancia, digamos que el psiquismo, perdón, está en desarrollo, ¿no? ¿Sí? Por eso no se puede, como dice en el material que ustedes tienen de estudio, no se puede fijar o establecer cuadros fijos. O sea, es crucial el tema de la identificación temprana, obviamente, a las dificultades para poder intervenir correctamente, ¿sí? Pero eso no implica dar con, digamos, un diagnóstico que sea permanente, ¿sí? No asumir causas por ahí que son únicas. ¿Por qué? Porque cada niño, como venimos hablando, sigue su recorrido propio, ¿sí? Que está influenciado ese recorrido, ¿por qué? Por sus disposiciones, por sus interacciones con los adultos que lo rodean. Cada uno tiene su tiempo, ¿sí? Entonces, cuando se habla en realidad de esto de el enfoque de diagnóstico, la idea es que diagnosticar no es que al niño le ponemos una etiqueta y lo diagnosticamos, ¿sí? Hacemos determinaciones, sino que en realidad la gravedad de en un niño puede referirse a un malestar por ahí que surge cuando algo no encaja en lo esperado, ¿sí? Cuando un niño, digamos, no responde a las expectativas o cuando un comportamiento nos perturba, nos hace ruido, ¿sí? O algunas conductas por ahí nos pueden también preocupar, esos indicadores son solo un punto de partida para que comencemos a hacer preguntas, ¿sí? No determinar directamente la gravedad de la situación, porque en realidad necesitamos un diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son esas conductas que por ahí nos pueden preocupar? Que lo tenemos dividido por algunas etapas. Durante el primer año de vida, el tema de que el niño tenga, por ejemplo, una mirada vacía, que tenga ausencia de mímicas, ¿sí? O que tenga mucha sensibilidad, por ejemplo, a ciertos estímulos auditivos, ¿bien? O que no sonría cuando vea a personas familiares, mamá, papá, hermanos, ¿sí? O que no nos siga con la mirada. Esas son cosas que por ahí nos pueden llamar la atención, por decirlo de una manera. Después, a finales del primer año, ¿sí? Que el niño no nos reconozca como padres o como alguien significativo quizás para él, cuando el niño no se pone mal, no se angustia, cuando el adulto responsable no está, ¿sí? Por ejemplo, la mamá, cuando la mamá se va, que el niño lo ignore completamente. Eso es una conducta que también nos puede preocupar. Obviamente que nos puede preocupar que tenga trastornos del sueño, que tenga trastorno de alimentación, que no responda cuando nosotros lo llamamos por su nombre y que notemos alguna adquisición de motricidad que venga atrasada, ¿sí? Después tenemos las preocupaciones que por ahí pueden surgir a partir de los 2 años, es nuevamente que no reaccione frente a la separación de la mamá, ¿sí? Que utilice el cuerpo, digamos, del otro como parte de su propio cuerpo, que no diferencie, por ejemplo, lo animado de lo inanimado, ¿sí? Que no juegue a esto de los juegos imitativos y que no haya lenguaje ni ningún otro tipo de comunicación. ¿Sí? A los 2 años eso ya nos llama la atención. A partir de los 3, ¿qué nos puede llamar la atención? Algunas conductas que no diferencia a los familiares de los extraños, ¿sí?
que sintamos que está todo el tiempo triste, con apatía, que no intente conectarse con los demás niños, que no tenga curiosidad por algo novedoso, algo que le llame la atención, que esté todo el tiempo en modo, ¿cómo decir?, de miedo, ¿sí? Y el tema esto de que el niño no soporte estar con otra persona que no sea la mamá, ¿sí? Después hay conductas que también nos pueden preocupar a partir de los 4 años, el tema de frecuentes golpes, frecuentes accidentes, el tema de los actos estereotipados, que aún tengan lenguaje confuso, ¿sí? Que el tipo de contacto sea ese contacto estilo robot, como lo decimos nosotros, ¿sí? Y que esté todo el tiempo en estado de alerta permanente. A partir de los 5 años, que el niño no juegue con otros niños, ¿sí? Eso no es normal, entre comillas, digo normal, que le suceda a un niño, o que confunda la realidad con la fantasía, ¿sí? O que no pueda, ¿cómo decir?, realizar esa transición cuando tiene una frustración. Obviamente que cada niño tiene su tiempo, que cada niño tiene su ritmo, ¿sí? Que el crecimiento no es homogéneo, no es simultáneo. Tiene que ver con ciertos momentos, digamos, estructurantes en la vida de cada niño. Pero esas son algunas conductas que por ahí podemos prestar atención y estar en alerta. ¿Bien? Ahora, tenemos algunos trastornos que lo vimos en la nosología, pero lo vamos a retomar. Uno de ellos es el retraso mental, ¿sí? El retraso mental es una incapacidad intelectual inferior al promedio, ¿sí? Que en realidad, ¿de qué se acompaña? De limitaciones de la actividad adaptativa, por lo menos en 2 áreas. ¿Cuáles pueden ser? Comunicación, vida doméstica, habilidades sociales, cuidado de sí mismo, autocontrol, habilidades académicas, salud, seguridad, ocio, trabajo, ¿sí? Y en realidad el retraso mental tiene 4 grados de intensidad, que esto sí es tema de evaluación y está en el examen final. Estos 4 grados de intensidad del retraso mental son los siguientes. Retraso mental leve, que tienen un coeficiente intelectual entre 50, 55 y 70 aproximadamente, ¿sí? Se supone que las personas que tienen un promedio de 70 para abajo pueden llegar a tener algún tipo de retraso mental. Después tenemos retraso mental moderado, donde el coeficiente intelectual está entre 35, 40 y 50 y 55. Retraso mental grave, perdón, donde el coeficiente intelectual está entre 20, 25 y 35, 40. Y retraso mental profundo, donde el coeficiente intelectual es inferior a 20-25 aproximadamente, ¿sí? El coeficiente intelectual en realidad se mide a través de test de inteligencia. No sé si alguna vez alguien se hizo algún test de inteligencia. Bueno, ahí te miden el coeficiente intelectual, ¿sí? Antes, el retraso mental se lo puede llamar como sinónimo debilidad mental, deficiencia mental, antes se lo llamaba retardado mental, ¿sí? Bien, pero podemos definir que el retraso mental como digamos, como un funcionamiento intelectual general inferior al normal, que el normal es de 70 para arriba, ¿sí? Bien. Después tenemos trastorno de aprendizaje, ¿sí? El trastorno de aprendizaje se diagnostica cuando el rendimiento de este individuo en cuanto a la lectura, al cálculo o a la expresión escrita, ¿sí?
Cuando eso es inferior a lo esperado por su edad, por la escolarización y también por su nivel de inteligencia. ¿Sí? Dentro del trastorno de aprendizaje, ahí que se incluye trastorno de lectura, de cálculo, de expresión escrita y de aprendizaje no especificado. ¿Bien? A ver, hay muchos niños que pueden tener dificultad en la escuela a ver con respecto a algún tema, ¿sí? O alguna habilidad, de vez en cuando, ¿no? Pero cuando el niño se esfuerza y lucha, ¿sí? Bien, y no lo consigue, podría ser un signo de un trastorno de aprendizaje. Bien, entonces, tener un trastorno de aprendizaje significa que un niño tiene una dificultad en una o más de las áreas de aprendizaje. Por ejemplo, a ver, algunos síntomas podemos decir de trastorno de aprendizaje. Dificultad, por ejemplo, para distinguir la derecha de la izquierda. Invertir las letras, invertir las palabras, los números después de primero o segundo grado. El tema de la falta de coordinación al moverse, ¿sí? O la dificultad para realizar ciertas tareas con las manos, cortar, dibujar, escribir. La dificultad, por ejemplo, esta para reconocer patrones, ¿sí? Por tamaño, por forma. Bien. Y otros ejemplos de trastorno del aprendizaje es dislexia, la dificultad con la lectura, discalculia con las matemáticas, disgrafia con la escritura. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que un niño con trastorno de aprendizaje, lo más probable es que se sienta frustrado, ¿sí? Porque por no poder dominar ese tema a pesar de todo el esfuerzo que pone, ¿sí? Y también pueden comportarse mal estos niños, sentirse, ¿cómo decir?, desamparados, ¿sí? Bien, por eso también el trastorno de aprendizaje se puede presentar con trastornos conductuales o emocionales, como es el déficit de atención y hiperactividad o la ansiedad. Bien. Después tenemos trastorno de las habilidades motoras, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la coordinación motora, que en realidad se sitúa por debajo de lo esperado, dada a su edad cronológica y a la medición de la inteligencia. Y el trastorno de las habilidades motoras que podemos incluir ahí, el trastorno de desarrollo de la coordinación, TDC. Bien, desempeño o bajo desempeño en todo lo que son actividades diarias. ¿Sí? Hay que descartar también que no esté asociado con otra patología. Después tenemos déficit de atención y comportamiento perturbador, ¿sí? Síntomas de desatención, de impulsividad, hiperactividad y todo lo que serían conductas desamparadas de las normas sociales. Que ahí incluimos trastorno disocial, ¿se acuerdan que lo vimos? Trastorno negativista desafiante y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Bien, el TDAH. ¿Sí? Después tenemos trastorno de la comunicación, ¿sí? Que se caracterizan por esta deficiencia en el habla o en el lenguaje, que ahí sí incluimos trastorno del lenguaje expresivo, que no lo vimos, que ahora lo vamos a charlar, trastorno del lenguaje mixto receptivo expresivo, trastornos fonológicos, tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificado. ¿Sí? Lo que sería trastorno del lenguaje expresivo, que se abrevia con las siglas TLE, es una condición que afecta la capacidad que tiene esta persona para expresarse verbalmente de manera coherente y de manera precisa. ¿Sí? Ellos en realidad pueden entender lo que uno le dice, pero tiene dificultad para expresar las ideas propias, ¿sí? Al hablar. ¿Sí? Causas, factores genéticos, neurológicos y ambientales. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas más comunes? Esto de la dificultad para formar oraciones gramaticales, el uso del vocabulario muy limitado, el problema para recordar palabras,
la dificultad para seguir instrucciones verbales y muchas veces evitan situaciones sociales donde se requiere hablar, ¿no? Después les nombré trastorno mixto del lenguaje receptivo expresivo, ¿bien? Afecta tanto, digamos, la comprensión como la expresión del lenguaje. ¿Sí? Entonces tienen dificultad para entender lo que se les dice y también para expresar sus propias ideas. ¿Sí? Que tienen las mismas causas neurológicas, ambientales y genéticas. Después tenemos trastorno fonológico, ¿sí? Que es un tipo de trastorno del sonido del habla. Afecta, digamos, la capacidad que tiene la persona para producir los sonidos del habla de una manera correcta. ¿Sí? Ahí podemos incluir, por ejemplo, a ver, la dificultad para articular ciertos sonidos, ¿sí? O la sustitución de sonido, de un sonido por otro, o la omisión del sonido. ¿Bien? Bien. Tartamudeo, que es un trastorno del habla que interrumpe, digamos, el flujo normal del habla, ¿sí? Entonces puede repetir sonidos, sílabas, palabras, prolongar los sonidos, ¿sí? O experimentar esto del bloqueo, donde no pueda producir ningún tipo de sonido. Que la causa del tartamudeo, además de los factores genéticos, el tema de las deficiencias en el desarrollo del cerebro. ¿Sí? Mayormente para estos trastornos que se incluye terapia del habla, ¿sí? Terapia cognitivo-conductual, y en algunos casos que les pueda ayudar con el tema de mejorar la fluidez del habla, serían los dispositivos electrónicos. ¿Sí? Y después tenemos trastorno de la comunicación no especificado, que en realidad es una categoría diagnóstico utilizada cuando una persona presenta dificultades en la comunicación, pero que los síntomas no encajan con las otras categorías del trastorno de comunicación. ¿Sí? Entonces las personas, por ejemplo, que tienen trastorno de la comunicación no especificado, pueden experimentar el tema de dificultad en la comprensión del lenguaje, problemas para entender palabras, frases, instrucciones, problemas en la expresión verbal, ¿sí? Esto de tener dificultad para encontrar la palabra correcta, ¿sí? La dificultad en la comunicación escrita, dificultad para entender los textos, ¿sí? O para ellos mismos redactar oraciones, cosas que son incoherentes, se escriben. Y también problemas en la interacción social, ¿sí? Dificultar la comunicación no verbal, en los gestos, en el contacto visual, en su tono de voz, que también necesitan apoyo educativo, además de la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional. Después tenemos el trastorno generalizado del desarrollo, ¿sí? Perturbaciones graves y generalizadas en varias áreas del desarrollo, por ejemplo, habilidad para la comunicación, habilidad para la interacción social, ¿sí? Comportamientos, intereses y actividades estereotipadas, que ahí ¿qué incluimos? Autismo, trastorno de Rett o síndrome de Rett, trastorno desintegrativo infantil, que ese lo vamos a ver ahora porque no lo charlamos anteriormente, Asperger y trastorno no especificado del desarrollo. Bien, síndrome de Rett tampoco lo vimos con ustedes. Así que vamos a ver, a charlar un poquito de qué trata síndrome de Rett y trastorno desintegrativo infantil. El síndrome de Rett es una enfermedad que afecta principalmente a las nenas. ¿Sí? Que en realidad se trata de un tipo de autismo, ¿sí? Que podemos decir, como le dije recién, que afecta casi exclusivamente a las niñas, ¿sí?
En realidad es una enfermedad de carácter regresivo. ¿Qué significa? Que quien lo padece experimenta un proceso degenerativo de forma progresiva del sistema nervioso. ¿Sí? Se manifiesta más o menos alrededor de los 2 años, ¿sí? Donde tienen alteraciones en la comunicación, en la motricidad fina, en la motricidad gruesa y en la cognición. Bien, es un trastorno genético neurológico y del desarrollo. Es poco frecuente, pero puede suceder, ¿sí? Que afecta la forma en que se desarrolla el cerebro y causa esto de la pérdida progresiva de las habilidades del habla, motoras y la capacidad intelectual. ¿Sí? Y después tenemos trastorno desintegrativo infantil, que es un trastorno conocido también del espectro autista, que también se conoce como síndrome de Heller. A lo mejor así lo han sentido nombrar. ¿Sí? Que se trata de una alteración psicológica que es de aparición tardía, ¿sí? Aproximadamente de los 3, 4 años de edad, y afecta sobre todo el desarrollo del lenguaje, ¿sí? La función social y las habilidades motrices. ¿Sí? A ver, normalmente quien sufre este trastorno tiene un desarrollo normal, pero al momento que se manifiesta la enfermedad, ese desarrollo, digamos, se interrumpe, ¿sí? Y afecta todo lo que son habilidades cognitivas y comunicativas, como también el tema de la motricidad. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Entonces tienen movimientos repetitivos o gestos repetitivos, puede tener ansiedad, irritabilidad, son algunos de los síntomas, la pérdida total del control de esfínteres, ¿sí? Muestran por ahí desinterés, apatía, dificultad para hablar. ¿Bien? ¿Qué más me faltó? Bueno, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que es una alteración, digamos, profunda y grave en 3 de las principales áreas del desarrollo del niño: habilidades lingüísticas, la conducta, las relaciones sociales y los intereses. ¿Sí? Que también es un tipo de autismo. El autismo atípico en realidad sería. ¿Sí? Donde se presentan patrones de conducta similares, ¿sí?, al autismo. Bien, patrones de conducta van a tener, y otro síntoma, podemos decir, que en realidad no es un síntoma, ¿sí? En realidad estas personas o los individuos que lo sufren se destacan mucho en lo que es o matemática o ciencias, ¿sí? A ver, tienen mucha habilidad en recordar fechas, lugares, nombres, épocas y demás. ¿Hasta ahí vamos? Ahora, una diferencia entre autismo y Asperger, o vamos a hacer un ida y vuelta, por decirlo de una manera. Autismo, ¿sí? Tiene fallas muy tempranas en la estructuración de la subjetividad, ¿sí? En cambio, en Asperger tienen dificultad para relacionarse con sus iguales, tienen falta de empatía. ¿Bien? En autismo, los individuos suelen tener relaciones mucho más interesantes con el tema de las máquinas, ¿sí? En Asperger también prefieren actividades mecánicas. Autismo, movimientos estereotipados, ¿sí? También utilizan el tema del cuerpo del otro como un instrumento, el aleteo y el caminar en puntita de pie, ¿sí? En Asperger, alteraciones, podemos decir, en la flexibilidad mental, no hay ningún problema, Moni. Y en la flexibilidad mental y también de compartimental, ¿sí? Después, Asperger también
por ahí los individuos tienen limitaciones para adaptarse a ciertas conductas según el contexto, ¿sí? Por ahí no pueden, ¿cómo decir?, comprender el doble sentido, ¿sí? Son muy resistentes al tema de los cambios, tienen intereses absorbentes excesivos sobre ciertos contenidos. Autismo generalmente no hablan, no tienen un lenguaje ecolálico, ¿sí? Tienen mirada vacía, ausencia de mímicas, ausencia de gestos de llamada. En cambio, en Asperger hay falta de correspondencia entre los gestos expresivos y todos sus referentes y suelen tener torpeza motora, ¿sí? En todo lo que es en los exámenes que se hacen de neuropsicología, ¿sí? En autismo, otra cosa es que no diferencian entre familiar o extraño. Asperger suelen tener hipersensibilidad en ciertos estímulos. Sí, esas otras, algunas de las diferencias. Ahora, a ver si encuentro, yo creo que tengo acá, acá, tengo que tener algo que dice juegos. A ver si es este. No, no era este. Bueno, no importa. Con respecto a los juegos, sí, me parece que no es este, porque si lo tenía a mano se los mostraba, pero no lo tengo a mano. Bien, con respecto a los juegos, ¿sí? Todo en la vida comienza jugando, ¿sí? Todo lo que son las fantasías, las pulsiones, los pensamientos, ¿sí? Todo eso se conjuega en el juego infantil. Freud que decía que el juego es el medio para convertir un objeto de recuerdo, ¿sí? Y la elaboración anímica, lo que en sí mismo es displacentero, es decir, un modelo de elaboración de lo traumático sería el juego. Bien, entonces en el espacio terapéutico el juego será el medio, mediante, valga la redundancia, en el cual el niño proporciona la creación de enlaces representacionales, ¿sí? O de acontecimientos. Entonces, hay que dejar que los niños se expresen, ¿sí? El jugar es un derecho, el jugar es una forma de socialización, de transmisión, de creación de la cultura. El juego que permite el desarrollo emocional, el desarrollo psicológico, cognitivo, físico, motriz, social, ¿sí? Al jugar, ¿qué se funda en él? El orden de lo lúdico. Pasamos a tener roles que en la vida cotidiana quizás no los tenemos, o el espacio se convierte en un escenario de juego en un segundo para el otro y el tiempo se libera y cuando jugamos nos olvidamos de todo, ¿sí? Entonces el juego es fundamental en el desarrollo infantil, ¿sí? Porque combina pulsiones, fantasías, pensamientos. En el contexto de lo terapéutico, el juego que facilita la creación de enlaces representacionales, la apropiación de eventos, la reorganización de ciertas huellas, ¿sí? Contribuye al desarrollo de ese niño, les permite desplegarse, posicionarse en realidad como sujeto, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de juegos. Uno de los juegos es el juego de presencia y ausencia, que cuántos de nosotros nos vemos, Moni, el lunes, un beso gigante para vos, que tengamos un hermoso día y fin de semana. Les decía, el juego de presencia-ausencia, ¿cuántos de nosotros hemos jugado con el niño pequeño que nos tapamos la cara y decimos, ¿dónde está mamá, dónde está la tía, la abuela, la prima, lo que fuera? Todos lo jugamos alguna vez. Eso permite la simbolización de la ausencia y la diferencia del yo y el no yo.
¿sí? Como pasa entre la madre y lo que la representa la madre. Después tenemos los juegos de personajes. ¿Quién no ha jugado a juegos de personajes? ¿Quién no fue maestra, doctor, mecánico, piloto? Todos, ¿sí? Que implica la representación de situaciones ficticias, ¿sí? O eventos imaginarios, roles imaginarios, ¿bien? Que son esenciales, ¿para qué? Para poder comprender nuestro entorno. Está asociado con lenguaje, con la imaginación, con la creatividad. Después ya cuando vamos creciendo por ahí, ya empezamos con el tema de los juegos reglados, los que tienen reglas que debemos conocer, que debemos respetar. Eso favorece a la socialización, el respeto, la negociación de normas, ¿sí? La atención, la memoria, eh, los pensamientos, el lenguaje, ¿sí? Luego juegos de cooperación, estos que requieren la colaboración de todo un grupo, ¿sí? Para poder, entre todos, alcanzar un objetivo común. ¿Bien? Los juegos de cooperación no es que hay un ganador y un perdedor, ¿sí? El grupo en realidad gana o pierde, pero o lo hacemos todo o nada. ¿Bien? A ver, desarrollan lo que son, en realidad no, fomenta, mejor dicho, todo lo que serían valores que podemos incluir ayuda mutua, tolerancia, confianza y el consenso del grupo, ¿no? Después tenemos los juegos de construcción, ¿sí? Estas piezas para apilar, para superponer, encajar, ¿sí? Para crear construcciones, vamos a decirlo así. ¿Sí? Los bloques o los legos por la marca, ¿bien? Eso que desarrolla la coordinación óculo-manual, ¿sí? También podemos diferenciar las formas, los colores, hay que usar el razonamiento, ¿sí? La organización espacial, la reflexión, la atención, la memoria lógica, la concentración y la persistencia, ¿sí? Los juegos de construcción, que a muchos nos parece a lo mejor quizás una pavada, ¿sí? Son fundamentales para la autoestima y para la superación. ¿Por qué? Porque implica planificación, ejecución, evaluación de los proyectos. ¿Sí? Yo siempre le recalcaba a mi mamá lo siguiente, que es lo único que recuerdo realmente. Yo le decía un día a mi hija, cuando era más chica, que se quejaba porque quería un juguete y tiene 350.000 juguetes. Y yo le decía, con todos los juguetes que vos tenés y querés, ella siempre pedía. Le digo, yo lo único que me acuerdo, le digo, Cata, que nosotros teníamos un balde así como si fuesen los bidones de agua, ¿sí? Un balde así gigante, nosotros éramos 3 mujeres. La del medio, la Nay, rebelde, siempre hacía desastre. No importa. Lleno de bloques, de ladrillitos. Y yo dije eso delante de mi mamá y le digo, eso es lo único que teníamos y con eso nos entreteníamos. Imagínense lo marcado que me quedó, que para mí era el único juguete que teníamos en mi casa. Y mi mamá me mira y me dice, ay, qué guacha que sos, ¿cómo vas a decir que tenías solo ese juguete? Y si teníamos eso solo, encima le contesto yo, mi mamá me dice, no, Nay, no te acordás de las peponas, de esto, del otro. No, se ve que era tanto la afán que tenía con los bloques, y armábamos y tirábamos todos los bloques en la pieza y armábamos la ciudad en la pieza, y fue una etapa para mí divina. Pero imagínense que esos juegos, eh, eh, estos juegos de, ¿cómo es? De construcción, ¿sí? Nos ayudan a la memoria, a la reflexión, a la organización espacial, razonamiento, a tantas cosas, ¿sí? Ahora, me voy a sacar el buzo, denme un segundo. Así. Ah, uf, ahora sí, me había agarrado calor. Eh, Tenemos
adolescencia. A ver si me abro un poquito la ventana, que me entre un poco de aire. La humedad que hay me está matando. La adolescencia, que algo hablamos, que la adolescencia es el estadio por el cual una persona debe atravesar diferentes duelos, ¿sí? Teniendo como resultado la asunción de su identidad. Entonces, durante ese periodo pueden surgir diferentes conflictos que requieran la intervención del acompañante terapéutico. Problemas alimenticios, consumo de sustancias, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la función del acompañante terapéutico tanto en niños como en adolescentes? Proporcionar seguimiento, asistencia cotidiana, ¿sí? Para estos individuos que necesitan un apoyo adicional en su desarrollo. Entonces, nosotros ayudamos, por ejemplo, a superar obstáculos, a la integración, al desenvolvimiento de las actividades de aprendizaje, a las relaciones, ¿sí? No solo con sus pares, sino que con sus adultos también. Bien, nosotros como acompañantes podemos desarrollar todo esto en un marco institucional asistencial, por ejemplo, en un hospital o en un centro de día, ¿sí? Que ahí tenemos trabajos, pueden ser individuales o pueden ser grupales, ¿sí? ¿Qué actividades, por ejemplo, nosotros podemos realizar? El tema de traslados, actividades en espacios públicos, actividades recreativas, ¿sí? Donde nuestro rol como acompañante terapéutico, ¿cuál va a ser? Integrarnos a un equipo de profesionales, facilitar el vínculo con los pares, ¿sí? En caso, por ejemplo, de psicosis infantil, autismo, aislamiento, y nosotros podemos acompañar en actividades puntuales, ¿sí? Visitas, qué sé yo, al médico, por ejemplo, o salidas recreativas. También, otro de los ámbitos de desarrollo del acompañante terapéutico es sin ningún tipo de ámbito institucional, o sea, indicado por un terapeuta, que nosotros vamos a intervenir ahí en el contexto familiar. Bien, entonces tenemos actividades sociales, actividades recreativas, salidas recreativas, inserción social en actividades por ahí educativas, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a estar contratados acá, sin ningún ámbito institucional, directamente por la familia, ¿sí? A instancias de su terapeuta o de su equipo privado, obviamente. Y después tenemos el educativo, ¿sí? Participamos en la integración escolar, en las escuelas comunes o en las escuelas especiales. Nuestro horario va a ser el horario de clase, ¿sí? Nos articulamos con la dirección de esa institución donde nosotros vamos a asistir, con el equipo técnico, con los maestros, y podemos trabajar ahí con indicaciones como, por ejemplo, perturbaciones psíquicas graves, retrasos madurativos o retrasos mentales, fobias escolares severas, fracasos de integración escolar, dificultades en la adaptación social, dificultades con el control de impulso. El objetivo en realidad del ámbito educativo es integrar a ese niño al grupo y facilitar los aprendizajes. ¿Sí? Ayelén, ¿te levantaste la manito? Yo aprovecho a cebarme un mate mientras Ayelén nos comenta. ¿Querías comentar algo? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ah, le quería preguntar si siempre, sea para el ámbito escolar o trabajar de alguna otra manera, hay que hacer una entrevista con la familia Siempre, siempre para hay, conocer mejor al... exactamente. Ajá, Antes de comenzar a trabajar y que la familia diga, ok, obviamente que vas a tener la entrevista con todos los profesionales que integran el equipo, ¿sí? sí. Y con la familia.
con la familia y el niño, por ejemplo, en este caso. Y Bien. por ejemplo, para trabajar con otros médicos, así por decirlo, ¿hay que siempre, todos los meses, presentarle un informe o cada que ellos te lo piden? Ellos te van pidiendo, pero mayormente o se hace cada 2 o 3 meses el informe, dependiendo también de la gravedad de la patología que tenga la persona con la que vos estás acompañando. Y en sea particular con la familia, o sea, no es necesario, o sí, preparar un informe. A ver, particular con la familia te puede contratar, ¿sí? Como Ajá, acompañante terapéutico. Pero si esa persona que vos vas a acompañar no tiene un equipo terapéutico, vos no podés trabajar como acompañantes terapéuticos. claro, sí, 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 Entonces, el equipo terapéutico está siempre. sí. Y vos tenés que estar en contacto siempre con el equipo terapéutico, porque son ellos los que te van a dar las pautas de qué hacer. Ah, bueno, listo, listo. ¿Sí? ¿A qué se refiere particular de la familia? Que los que te van a pagar son la familia. Sí, 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 En definitiva. porque, claro, sí, porque por ejemplo acá hay un nene que la mamá es conocida, que él pidió en la obra social, porque, o sea, el nene tiene dificultades para caminar, y pidió que si le podían dar un acompañante terapéutico, pero o sea, la obra social lo está evaluando. Por eso consultaba si había otra parte ahí que había que estaba ahí ocupándose. No, ahí, bueno, lo evalúa obviamente la mutual, en este caso la obra social, debe estar pidiendo todo lo que es historia clínica y demás para evaluar si realmente el niño necesita de un acompañante terapéutico. Sí, sí, ¿Sí? sí, La otra opción es que la madre contrate, como te digo, un acompañante terapéutico particular, sí, ¿sí? Sin intermediarios, digamos, de las obras sociales, las mutuales, las prepagas y demás. listo. Gracias, profe. Pero el equipo siempre tiene que estar, si no, nuestro trabajo no se va a poder hacer. Listo. ¿Sí? Le consulto una última cosa. En la parte que usted nos dijo que nos ponía material extra, Ujú. ¿hay distintos tipos de juegos? Porque no lo pude abrir yo. Hay algunos tipos de juegos, sí, hay juego para niños, hay juego para adultos mayores, hay algunas actividades. Ah, bueno, listo. Gracias, ¿Sí? profe. No, de nada. Eh, Ahora, el tema de las patologías en la adolescencia. Yo, como les dije antes, la adolescencia es una etapa de transición, de conflictos, ¿sí? Y eso complica también el diagnóstico de patologías, ¿sí? Pero hay situaciones comunes que, digamos, afectan a los adolescentes. La violencia, el consumo de sustancias, el suicidio. El suicidio, chicos, es un problema grave entre los jóvenes, ¿sí? Bien, es difícil por ahí encontrar rasgos, digamos, comunes para explicar el comportamiento suicida, ¿sí? Pero algunos jóvenes, por ejemplo, asumen riesgos compulsivos en busca de sentido para su vida, ¿sí? Otros directamente se resignan, digamos, a una vida sin para ellos sentido aparente y se convierten en suicidas, ¿sí? Otra cosa que también lo he escuchado muchísimo, el que lo dice no lo hace, mentira, eso es mentira, ¿sí? Una persona, fuera cual fuera la situación, si alguna vez en su vida ha pensado en el suicidio, tiene riesgos, muchos, ¿sí? Por más que yo te diga, bueno, pero en ese momento, no sé, yo me quedé sin trabajo y lo pensé por un segundo, ya lo pensaste una vez. Ojo, ojo con eso, ¿sí? Cuento algo muy particular, muy mío, que si lo cuento obviamente que está súper superado, hasta ahí nomás, porque tampoco vamos a decir que, cuando mis papás se separaron, que yo tenía 8 o 9 años, y eso que mi papá vivía al lado de mi casa, pero como que mi mamá estaba en conflicto con mi papá, entonces no, con tu papá no podés ir y demás. Lo he pensado muchísimas veces, escaparme de mi casa, suicidarme, porque no quería vivir más.
Hace un par de años atrás, y no hablo de muchos, también me peleé con mi esposo y agarré un frasco de pastillas y me lo tomé enterito, enterito, enterito. Y en ese momento no me importó ni si tenía una hija, ni lo que iba a vivir mi hija, ni mi familia, nadie. ¿Sí? Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Y si no buscamos ayuda, no salimos. No es joda. Por eso siempre digo, el que lo dice no lo hace. No, mentira. Perro que ladra no muerde. Ah, sí, seguro que no te va a morder. Pinchalo, pinchalo a ver si no te va a morder por más que te ladre. Y en los adolescentes, el tema de la depresión es terrible. Terrible, más con los conflictos que hay hoy en día. Conflictos familiares, conflictos de noviecitos, ¿sí? Sus primeros amores, el tema del cambio de su cuerpo, están en conflicto totalmente. Después tenemos los trastornos de alimentación, ¿sí? La bulimia, la anorexia, que aumentan en la adolescencia y más en las últimas décadas, chicos, porque están todo el tiempo comparándose. La anorexia afecta al 1% de los jóvenes, ¿sí? Y esta delgadez se impone como moda. La gordura se ve como negativa. La gordura, hablo de la chica, el chico rellenito, ¿sí? Entonces, los jóvenes con anorexia han que buscar controlarse a sí mismos y ser aceptados. Entonces, siguen dietas restrictivas, ejercicios físicos súper extremos. Eso los lleva a tener un peso por debajo de lo recomendado. Hay una distorsión de la imagen corporal para ellos. Se ven con sobrepeso por más que estén súper flacos. Y la bulimia está caracterizada por ciclos de ingesta compulsiva y métodos de expulsión. Vómito, laxantes, dietas extremas, ¿sí? Que mayormente esa ingesta compulsiva que tienen las personas con bulimia ocurre en soledad. Mayormente lo hacen escondida, ¿sí? Y es desencadenada mayormente por estrés y por tensiones. Entonces también estemos muy atentos. Y otra situación, además de que la adolescencia es un periodo de transición y de conflicto, el consumo de sustancias. Ellos se ven expuestos a algunas situaciones, como por ejemplo esto, el consumo de sustancias. Y nosotros tenemos que ayudarlos a tomar conciencia de esa enfermedad, alentarlos a que no realicen ese acto adictivo, contener la ansiedad provocada por la abstinencia, por ejemplo, generar hábitos saludables o nuevos hábitos saludables, favorecer esta modificación de la red social por una más saludable, que sería lo del mapa social, ¿sí? O encontrar, como decir, un espacio de esparcimiento que sea más saludable. Bien, y yo antes les hablaba un poquito del suicidio. Según la Organización Mundial de la Salud, el suicidio en realidad es todo acto por el cual un individuo se causa a sí mismo una lesión o un daño con un grado variable de la intención de morir, cualquiera sea el grado, letal o consentimiento. Y las conductas suicidas que abarcan, lo que les dije antes, la ideación suicida, las ideas y la elaboración de un plan, ¿sí? Porque yo puedo tener la idea de que no quiero vivir más, pero si ya tengo la idea de que no quiero vivir más y la forma en la que quiero, digamos, desaparecer de este plano, párate un poco. La obtención después viene de eso, de los medios para hacerlo, ¿sí? Buscar el material o lo que fuera, o el momento. Y la consumación del acto, chicos, que pasa en milésimas de segundo, ¿sí? Vamos hasta ahí.
¿o no? Bien. Ahora, objetivos del acompañante terapéutico, por ejemplo, en lo que es trastornos de alimentación o alimenticios. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer seguimiento temprano de ese paciente, mantenerlos actualizados con las indicaciones que nos diga nuestro equipo terapéutico, ¿sí? Cumplir horarios, cumplir tareas, porque más que nada en los adolescentes o en los niños, ellos se sienten que si nosotros no llegamos a horario o demás, como que lo abandonamos. Debemos contener, debemos generar junto con el adolescente proyectos de vida. Registramos, transmitimos al equipo si es que hay alusiones al suicidio, de forma inmediata, ¿no? ¿Sí? Nosotros debemos estar ahí para que para aumentar su autoestima, para estimular sus intereses, sus motivaciones. Prestemos mucha atención a los cambios bruscos de humor de los adolescentes. ¿Sí? Bien. También usar el tema de la creatividad, obviamente de la palabra, del juego, el uso del encuadre, que eso no hay que olvidárselo nunca, ¿sí? Ayudar a reorganizar el organigrama vital, ¿sí? Que en realidad ahí trabajamos con las prioridades, lo que hay que hacer hoy, lo que puede esperar para mañana, por decirlo de una manera. ¿Sí? Entonces la T, ¿qué va a hacer? Va a abordar cuestiones que sean más pertinentes para la integración, para su desenvolvimiento en las actividades con respecto al aprendizaje, favoreciendo siempre el vínculo con sus pares, con los demás adultos, ¿sí? Acuérdense que podemos mencionar 3 ámbitos para el desarrollo del acompañamiento, ¿sí? Solicitado desde un marco institucional asistencial, un centro de día, un hospital. Después, sin ningún ámbito institucional, intervención con el contexto familiar, ¿sí? Indicado por un terapeuta. Y después tenemos el ámbito educativo en lo que es integración escolar en las escuelas comunes, donde nosotros vamos a concurrir en los horarios de clase. Bien, que nos articulamos también con la dirección de la institución, el equipo técnico, la maestra. ¿Sí? Entonces, ámbito para el acompañante terapéutico nos indicamos en, por ejemplo, voy a nombrar algunos, perturbaciones psíquicas graves en la infancia, trastornos madurativos, retrasos mentales, necesidades de asistencia física, ¿sí? O el tema de fracasos por ahí reiterados en el tema de la integración escolar, las fobias también escolares, ¿sí? O la adaptación social, o el niño o adolescente tiene falta de control de los impulsos. Bien. Ahora, me queda un ratín más. Antiguamente se pensaba en la discapacidad como un déficit en alguna función del individuo. ¿Sí? Como acompañantes terapéuticos trabajamos en realidad potenciando las posibilidades del sujeto y fomentando su autoestima. Y para eso es necesario que orientemos en realidad nuestro trabajo desde el modelo social de la discapacidad, en la cual esa falta está puesta sobre la sociedad. Y la dificultad de incluir la diversidad, no sobre la persona. Entonces, el síndrome de Down, el retraso mental, la parálisis cerebral, el déficit atencional,
Obvio que tienen diferentes características y hay que entender cada una de ellas y las necesidades de cada una de ellas, porque es fundamental para luego pensar en el rol del acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces, el término discapacidad ha evolucionado a lo largo de la historia. Inicialmente, se hablaba de persona discapacitada, ¿sí? Refiriéndose a alguien que tenía una capacidad diferente, distinta. En cambio, el modelo de discapacidad se centra en qué? En las necesidades educativas especiales. ¿Sí? Ahora, ¿qué término se usa? Persona en situación de discapacidad. No se dice persona discapacitada. Persona en situación de discapacidad. ¿Sí? Bien, entonces tenemos la palabra discapacidad, donde el prefijo dis indica dificultad y distinción. Bien. En la actualidad se habla de personas en situación de discapacidad, haciendo referencia en realidad que es un estado que atraviesa una persona en un momento determinado de su historia y de su desarrollo. ¿Sí? ¿Hay diferentes tipos de discapacidades? Sí. ¿Cuáles son? Discapacidad motora, que ahí podemos implicar trastornos óseos, musculares, que llevan esta dificultad en la movilidad, trastorno o discapacidad, perdón, no trastorno, discapacidad visual, varios problemas que conducen a distintos grados de discapacidad, desde lo que es la disminución hasta lo que es la ausencia total de la visión, que sería la ceguera. La discapacidad auditiva, que esa comprende la hipoacusia leve hasta lo que sería la sordera, ¿sí? Y discapacidad intelectual, ¿sí? Que es inteligencia y capacidad para desenvolverse por debajo del nivel, del nivel promedio que se manifiesta en realidad antes de los 18 años. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque quiero que hablemos de inclusión. ¿Sí? Ustedes piensan en una persona en situación de discapacidad como un sujeto de derecho. ¿Sí? Entonces, nosotros pensamos en una persona en situación de discapacidad como un sujeto de derecho, lleva la idea de inclusión. ¿Qué implica la inclusión? Brindar las herramientas necesarias para el pleno desarrollo. ¿Sí? Pero es importante que diferenciemos conceptos. Uno de los conceptos es exclusión. ¿Qué sería la exclusión? Negar el acceso a la educación a estudiantes con discapacidad, cuando se le impide matricularse, cuando le imponen condiciones, ¿sí? Que obviamente los excluye de la escuela. Y la otra es segregación, que es educar a estudiantes con discapacidades, pero en ambientes separados, en la escuela especial o en clases separadas dentro de la escuela común, que se las llaman clases de recursos. Porque acá todos hacemos alusión de que hay la inclusión, la inclusión, la inclusión. Y justo tengo la cámara acá porque haría una seña tan divina que creo que ya todos saben cuál sería. O como dirían los santiagueños, ni acá. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre integración y versus inclusión? Integración implica ubicar a una persona con discapacidad en una escuela común, pero sin cambiar el sistema educativo.
Ah, no, pero nosotros hacemos inclusión, no, hacemos integración. ¿Qué significa eso? Que el alumno con discapacidad se coloca en una clase común, digamos, sin apoyo individualizado, con un maestro que no puede o que no desea responder a sus necesidades de aprendizaje. ¿Sí? La integración, ¿en qué se centra? En la adaptación del niño a la escuela, no al revés, no que la escuela se adapte al niño. Entonces, muchas veces esos niños están integrados, pero no incluidos. La inclusión, en cambio, que requiere una transformación del sistema educativo, con cambios en el contenido, con cambios en el método de la enseñanza, con cambios en las estrategias de la estructura. Entonces, en un sistema inclusivo, los maestros, primero que nada, están capacitados para responder a diferentes estilos de aprendizaje. ¿Sí? Y existen recursos en lo que sería la inclusión para las necesidades individuales de los alumnos. El tema de, por ejemplo, los programas modificados o los materiales adaptados, pero que es más fácil. No digo que todos lo hagan. Ay, yo no estoy capacitada para esto o capacitado para esto. ¿Pero te interesa capacitarte? Mi hija tuvo, bueno, ahora no porque nos mudamos, pero durante los 6 años de primaria que estuvimos en la ciudad de Rafaela, un compañero que tiene dificultad en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, que hace varios años que, claro, él se queda atrasado en el tema de dictados, de copiados y demás, porque le cuesta. Entonces, la terapeuta le había recomendado a la mamá que hable en la escuela, porque él no necesita en realidad un acompañante terapéutico, sino que la terapista ocupacional en realidad le había recomendado a la mamá que hable en la escuela para que la escuela lo deje llevar una computadora para estas materias donde escriben mucho los chicos, como ciencias sociales, lengua, naturales. Nunca le dieron ni 5 de pelota a la madre. Muchas veces, todos los años se presentó esta mamá en la escuela, eh, hasta que a principio de este año directamente se fue al Ministerio de Educación, comentó la situación desde el Ministerio de Educación, obviamente que hicieron una reunión en la escuela, lo cual al día siguiente la llaman a esta mamá, la maestra, que la maestra que nuevamente les había tocado este año, los conoce a los chicos porque le dio primero, segundo y tercer grado, y ahora les tocó de nuevo en sexto. A esta mamá le dijo de todo menos linda, porque había ido al Ministerio de Educación y no había ido a hablar con ellos primero. Y la mamá la miró y le dijo, pero ustedes me están tomando el pelo a la maestra y a la directora. Yo hace desde primer grado que vengo todos los años. Han pedido que venga la terapista acá a hablar con ustedes, la psicóloga. Y tuve que tomar este recaudo de esta medida de directamente ir al Ministerio de Educación porque ustedes no hacían nada. El chico, desde que tiene la computadora, que era algo muy simple, no es que requería tampoco que la institución coloque una computadora a disposición del nene. O sea, la mamá llevaba su computadora. Avanzó un montón, porque encima es inteligente y se ponía tan mal porque no llegaba y siempre tenía que pedir las cosas a los compañeros, pero el chico algo muy simple. O sea, no es que había que hacer una modificación del currículum con respecto a lo que se estaba dando, era que el chico tenga una computadora a su disposición. 6 años. En decirle, ok, te damos el ok para que tu hijo traiga la computadora para estas materias especiales. Por eso digo que hablamos siempre de inclusión, 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 y mentira, lo que hacemos es integración. ¿Sí? O lo mismo que voy a, no sé, a la farmacia y paro justo el auto donde está la rampa para las personas
con alguna dificultad. Total, son 5 minutos. Ah, claro, en esos 5 minutos nadie puede necesitar la rampa, solo yo para bajarme del auto. Entonces somos egoístas, muy egoístas. Entonces, si nos ponemos a pensar por ahí pequeñas cositas y actos que hacemos nosotros mismos decimos, ay, somos guachos, porque realmente. Entonces, la diversidad, más en el ámbito educativo, implica reconocer y valorar las diferencias en tiempos y en modo de aprender, en aspectos sociales, en intereses, en motivación, en el contexto económico también. No se trata solo de un diagnóstico, sino de factores que afectan el aprendizaje. ¿Sí? A mí, por ejemplo, Esther me puede decir, che, Nay, nos reunimos a estudiar porque a mí me sale, a Esther a lo mejor le va bien estudiar con otro, yo no puedo estudiar con otro. Tengo otro tipo de aprendizaje. Yo necesito mi papel, no me den la computadora para estudiar porque me puedo llegar a morir, necesito el papel, la hoja escrita, pero cada uno tenemos, y a lo mejor a mí me lleva 2 semanas y Esther a los 2 días me dice, ay, yo ya me lo sé, ya lo aprendí. Tenemos diferentes modos de aprender, de intereses también, de motivación. Me puede ir muy bien en matemática y Esther muy bien en lengua porque a ella le encanta, no sé, charlar y demás, qué sé yo. Entonces cada uno somos diferentes. Ojalá todos los niños tengan, ojalá, no va a pasar, un aprendizaje individualizado. ¿Sí? A mí me pasó, hoy tengo 38, pero en la primaria la maestra he escuchado, y bueno, si entendieron el tema bien, si no, seguimos. La mamá de la Nay que hacía, particular, porque la Nay no entendía nada, perdida estaba la Nay. Matías. Profe, buenas tardes. No es Matías, cierto. Soy Daniela, estoy en otro celular. No hay problema. Usted estaba hablando con el tema de inclusión y todo eso. Yo acá, yo soy de Tinogasta, Catamarca, y acá los niños con discapacidad en una de las escuelas lo ponen como en un aula programa, vendría a ser. Claro, lo que hablaba antes. Esas clases de recursos. Eso es lo que, y para el colmo, ellos los ponen en un aula programa a niños con discapacidad y a niños normales que no tienen una buena escritura, que no saben leer. ¿Que tienen algún problema de aprendizaje? Y problemas de aprendizaje, sí. ¿Qué hacen? Eso Lo excluyen del resto. Sí. Eso es lo que estaba escuchando de usted. Es para denunciar, ¿no? Sí, eso a veces me enojaba mucho porque en vez de que el niño pueda avanzar, ellos se retrasan peor, porque aparte de excluirlo, vendría a ser, no tienen la suficiente atención que debe tener como los demás niños. El apoyo, ¿no? Totalmente. Sí. Que encima le están enseñando a los demás niños a hacer eso. Sí. Eso es una. Y yo tengo la otra nena, bueno, ahora tiene 16 años. Ella en la escuela en sexto, en quinto, ella tenía un compañerito con discapacidad, pero me llamaba la atención porque a él le daba todo lo que le daban a ella. Él rendía, todo lo que a ella hacía y todo lo que le daban a ella, a él le daban igual. En cambio ahora, digo, cómo cambiaron los tiempos, porque ahora ellos sacan como un aula programa, vendría a llamarse aquí, y lo excluyen, digamos, a los niños. Es como mandarlo a otra escuela como era antes, a ver si alguien tenía algún tipo de dificultad, discapacidad y una escuela especial, no una escuela común. Sí. Y acá estamos haciendo lo mismo, pero dentro de la escuela común.
Es exactamente lo mismo, pero dentro de la escuela común. Para que los padres digan, mi hijo va a una escuela común. Nada más. Porque estamos haciendo exactamente lo mismo. Sí, Es súper denunciable. sí. Bueno, yo soy muy de que a mí algo no me gusta y voy al hueso, no doy vuelta. Sí. Sí. No, a mí hay cosas que me sacan de quicio, como le pasó a esta mamá cuando la maestra y la directora le decía, ay, pero la atacaron feo, que ahí me llamó a mí y la NAI se fue al humo, porque la NAI no se calla, donde planteamos todo nuevamente lo que había sucedido durante esos 6 años, con pruebas y todo, porque le llevé hasta las pruebas de los WhatsApp, de las conversaciones, de los informes y demás, y calladita la boca. Y a Ministerio de Educación exactamente igual. Vinieron los del Ministerio de Educación, las levantaron, ¿sabe cómo? Pero lo tenés que hacer. Y Sí, mucho por ahí no lo hacemos porque después decimos, ay, pero después la maestra se la agarra con los chicos. y eso es verdad. Y se la agarran igual. Sí, Entonces, actuemos, realmente actuemos. Yo siempre dije, a mi hija le pasa algo, yo le salto la figura a quien sea. Después no tenemos las consecuencias, pero no, me puedo llegar a morir. sí. Entonces actuemos nosotros. Cuando vemos esas cosas, actuemos. No. Yo en ese lugar, si fuese de ahí y lo vería directamente, yo lo hubiese denunciado. Pero porque soy yo, ¿no? No te estoy diciendo que lo tenés que ir a denunciar. Pero no, esas cosas no funcionan. No, No funcionan. A ver, implementar esto del proyecto de inclusión que implica desarrollar en realidad un proyecto pedagógico individual, como les dije antes, que contemple la forma de aprender del niño, el tiempo del niño, las herramientas que necesita para que ese niño alcance su objetivo. Pero ahí tiene que participar, además de la familia, la escuela, los terapeutas, la incorporación de una docente de apoyo por las cuestiones pedagógicas, un acompañante. Hay que actuar. ¿Sí? Bien. Me agarró mucho calor. Ahora, quiero hacer una diferencia y después nos vamos a seguir el lunes. Esto, porque también muchos me preguntan, a ver, el acompañante terapéutico, ¿hace apoyo al docente? Ay, no, chica. A ver, acompañante terapéutico, por un lado, función de contención afectiva, emocional, conductual. ¿Sí? Trabaja en el post de la autonomía, en la toma de decisiones, en la reflexión de las consecuencias, mejora la calidad vincular, ayuda a situaciones de ansiedad, de tolerancia, de frustraciones, atiende todo lo que son aspectos, podemos decir, vinculares, afectivos, socioculturales, por encima del aprendizaje escolar. ¿Sí? O sea, la acción característica del rol es la observación. Sí podemos colaborar en aspectos académicos, pero no es una función específica del acompañante terapéutico. Para eso tenemos el docente de apoyo a la inclusión, que está en la resolución 1825, que plantea que el proyecto pedagógico para la inclusión hay que considerar las necesidades educativas especiales, todas sus carreras, y es un trabajo en conjunto del docente y el docente de apoyo a la inclusión, que ahí sí tiene un rol de mediador, de coordinador, de las actividades, ¿sí? Tiene como función el docente de apoyo a la inclusión, por ejemplo, con la institución, en informar, en sugerir, en orientar, en coordinar las acciones que se van a implementar, ¿sí? Acompaña y asesora a los
docentes, participa en la elaboración de las adecuaciones curriculares, el acompañante terapéutico no hace adecuaciones curriculares, no somos docentes, ¿sí? Y facilita el acercamiento y la participación, digamos, de todo este proceso educativo. ¿Quién va a ayudar a adaptar el currículum? La docente, perdón, de apoyo a la inclusión, no el acompañante terapéutico. Nosotros podemos sugerir, ¿sí? Pero no es nuestra labor las adaptaciones curriculares porque no somos docentes. Que quede claro. ¿Bien? Bien. Próxima clase. Me lo voy a anotar. Ahí hice cualquiera. Ahí voy. Bien. Próxima clase hablamos. Síndrome de Down, ¿sí? Parálisis cerebral, ¿bien? Y déficit de atención o déficit atencional, ¿sí? Para luego pasar a lo que sería ver déficit de atención, está bien, me estoy fijando, a las diferentes configuraciones de apoyo, todo lo que son adecuaciones curriculares, para que ustedes sepan, porque ustedes van a colaborar en eso, no es que la van a realizar, sino que van a colaborar, ¿sí? Entonces vamos a hablar de todo lo que son las necesidades educativas especiales, más que nada, y después algo de los juegos, ¿sí? En realidad vamos a hablar del sistema ESAR, ¿bien? Que en realidad, ¿a dónde está? Acá, yo lo tengo acá, que era el PowerPoint que les quería mostrar. Bueno, después se los muestro igual, ustedes también igual lo tienen en el PowerPoint, que es el sistema SAR. En realidad el sistema ASAR no es SAR, ESAR, está bien, ESAR, E-S-A-R, sí, está bien, ESAR, ¿qué define? El juego de ensamblaje, ¿sí? El juego que se desarrolla cuando un niño fija una meta, que en este caso es el tema de la construcción, de los juegos reglados, de los juegos simbólicos, de los juegos de ejercicio, y también habla mucho del tema de los juguetes adecuados, accesibles, adecuados y adaptables. ¿Sí? Quiero que charlemos de eso la clase que viene, para que luego me quede, si podemos también la clase que viene, bullying, que eso es importantísimo, para luego seguir con, ¿cómo es lo que sigue? Psicogerontología. ¿Sí? Seguramente la semana que viene también nos vamos a ver el día viernes. Les voy a avisar bien el horario para encontrarnos, ¿sí? Porque nos queda ver el tema de psicogerontología, el proceso de la vejez, y bueno, hay un par de cositas más, ¿sí? Ayelen, dime. Profe, nosotros terminamos este mes el curso. Dentro de 15 días. ¿Dentro de 15 días termina? Sí. Pensé que terminábamos a fin de mes. Sí, casi. Porque las últimas 2 semanas son para rendir. Ajá. Por eso. Después yo les voy a pasar bien, déjenme verlo, qué es lo que entra en el examen final y qué es lo que
lo vamos a dejar ahí afuera, pero no significa que no se los voy a dar porque las clases las voy a dar igual. ¿Sí? Listo. Las clases ahí igual. Que yo diga, esto no entra en el examen final, no significa que ustedes no tienen que entrar a la clase porque la clase la vamos a dar igual. ¿Ok? Sí, profe. Déjenme verlo, por eso todavía no dije nada o no les pasé como a los otros grupos ya la fecha del examen. Bueno, ustedes saben que es el 25 y el recuperatorio el 28, pero quiero volver a armar el examen porque algunas cositas las voy a ir sacando, ¿sí? Porque venimos un poco atrasadas con ustedes. ¿Bien? Pero después de que lo vea y yo les comento y le voy a decir bien, esto sí o esto no. ¿Ok? Se centren realmente en lo que voy a pedir. ¿Sí? Bueno. Bien, nos vemos el lunes, chicuelos. El lunes, si pueden, en vez de a las 3, a las 2:30. ¿Sí? Después lo colocamos en el grupo. Lo coloco en el grupo para ver si pueden a las 2:30, entonces tenemos 1 hora y media. ¿Sí? Bien. Gracias por estar, a cada una de ustedes, Carmen, Moni, Esther, Tamara, Valeria, André, Ayelén y San Moreno, que nunca se nombra, no sé quién es, pero bueno. Moni también estuvo, así que gracias a cada uno de ustedes por estar, nos vemos el lunes, tengan un lindo fin de semana. Y al peque de Tamara también. Hola. Ay, debe decir esta chica que... ¡Ay, mi amor! Hermoso. Nos vemos el lunes. Un beso enorme. Chao, chao.